¿Qué es un vector? En matemáticas y física, un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene tres elementos: el módulo, la dirección y el sentido. Los vectores nos permiten representar físicas vectoriales como las mencionadas. En matemáticas se define vector como un elemento de un espacio vectorial. Tipos de vectores. Según la ubicación de su punto de aplicación, los vectores se clasifican en vectores libres. Son aquellos que no poseen un punto de aplicación particular. Vectores deslizantes. Son aquellos cuyo punto de aplicación puede ser uno cualquiera a lo largo de la recta de aplicación. Y vectores fijos o ligados. Son aquellos que poseen un único y determinado punto de aplicación. Sin embargo, también es posible clasificar los vectores según otros elementos de la siguiente manera. Vectores concurrentes o angulares son aquellos que forman ángulos respecto de sus líneas de atracción o direcciones. Vectores opuestos son aquellos que poseen igual magnitud pero sentido contrario. Vectores colineales son aquellos que comparten recta de acción. Vectores paralelos, aquellos cuyas líneas de acción sean justamente paralelas. Las aplicaciones de vectores. Las coordenadas de punto medio. La coordenada x del punto medio es el promedio de las coordenadas en x de los dos puntos. La condición para que tres puntos estén alineados quiere decir que tres puntos o más están alineados y están en una misma recta y sus coordenadas estén proporcionales. Simétrico de un punto respecto de otro. M es el punto medio del segmento formando por los dos puntos A y estos deben de ser simétricamente a la misma distancia. Coordenadas del baricentro. En cualquier triángulo se pueden trazar tres medidas que se interceptan en un punto conocido como baricentro. Para determinar estas coordenadas es necesario conocer al menos dos ecuaciones de las medidas para resolverlas. División de un segmento en una relación dada. Es dividir un segmento AB en una relación dada R, es determinar un punto P de la recta que contiene el segmento AB, de modo que las partes PA y PP están en la relación R. Método de los vectores. Métodos gráficos. Es la resultante de la suma o de la diferencia de vectores. Se puede hallar a través de diferentes métodos, tales como el método del polígono, el método del triángulo y el método del paralelogramo. El método del polígono consiste en ordenar los vectores sin importar el orden, pero respetando el módulo, dirección y sentido, tomando en cuenta que no deben coincidir dos inicios o dos finales en un mismo punto, y la resultante es el vector que nace en el inicio del primer vector y termina en el final del último vector, con lo cual este método se puede emplear a tres o más vectores. El método del triángulo consiste en disponer gráficamente un vector a continuación de otro, es decir, el extremo inicia del vector B coincide con el extremo final del vector A, luego se traza una diagonal que une el inicio del vector A con el resto de los extremos. El método del paralelogramo consiste en trasladar paralelamente los vectores hasta unirlos por el origen y luego trazar un paralelogramo, del que obtendremos el resultado de la suma como consecuencia de dibujar la diagonal de ese paralelogramo. Los métodos analíticos. Existe una variedad de métodos en la solución analítica o numérica de vectores. Sin embargo, se pueden clasificar de los mismos en tres: aquellos que tienen una base geométrica, como ser método de paralelogramo, el método del teorema de cosenos, el método del teorema de los senos, el método del teorema de Lamy y el método de Pitágoras. El método del teorema de paralelogramo se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores separados, un ángulo cualquiera, e indica que la resultante al cuadrado de dos vectores es igual a la suma de dos vectores al cuadrado más el doble del producto de ambos vectores por el coseno del ángulo que separamos los mismos. El método del teorema de cosenos se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores separados, un ángulo cualquiera. Además, se debe conocer por lo menos dos de sus lados y el ángulo opuesto a la resultante.
El método del teorema de los senos se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores, pero para ello se debe conocer por lo menos dos ángulos y un lado. El método del teorema de Lamy se puede aplicar para obtener un tercer vector, pero para ello se debe conocer por lo menos dos ángulos internos y un lado. El método del teorema de Pitágoras es posible aplicar solo para dos vectores que formen un ángulo de 90 grados entre sí o que sean perpendiculares entre sí. Ejemplos de vectores en la vida cotidiana. Columpios. En este caso podemos observar a cierto tipo de vectores paralelos en la cadena de los columpios, ya que estos se mueven con una misma dirección, pero no necesariamente en un mismo sentido. Jugar al billar. En este, el jugador deberá realizar ciertos tiros de cierta complejidad para realizar las operaciones vectoriales para predecir la futura dirección que tomará la bola. Personas que jalan una cuerda. En la vida cotidiana los vectores fijos los vemos reflejados en dos personas que jalan de una cuerda, y esta tiene un mismo punto de origen pero va a diferente sentido. El sube y baja es cuando dos personas están en un sube y baja en donde dos vectores tienen la misma dirección pero de distinto sentido.